Bien, creo que podemos continuar. Cecilia, nos estabas comentando algo, se cortó. Por favor, podemos seguir. Sí, lo que estaba haciendo es que me acordaba de una vez que regresé de Quindé, no sé por qué motivo estaba sola, pero estaba con los carretes de esos de la película de 35 milímetros. Entonces se supone que el carro tenía que llegar como a las 7 de la mañana, pero llegó a las 5 de la mañana. Entonces me dejó ahí en la Villaflora, en la Maldonado y no es Rodrigo de Chávez, sino Alonso de Angulo. Y me bajé y no había un alma. Estaba, y yo decía, ¿y ahora qué hago, no? Pero eran otros tiempos. Y dije, nada, pues, o sea, esperar a que amanezca. Y me acuerdo que me senté encima de los carretes y estaba sentado ahí hasta que amaneció. Y cuando amaneció, pues ya vino un taxi, ¿no? Ya pasó un taxi, le paré y ahí me acuerdo que cargamos todo y llevamos. Pero estuve una hora sentada ahí en los carretes, ¿no? Y lo único que se me ocurrió es sentarme encima porque dije, para que no me roben los carretes. Y aventuras de ese tipo vivimos varias, ¿no? Sí, sí, una chévere experiencia fue con el taller de cine. Sí. Eh, yo ando trabajando un documental que hasta ahora no lo puedo terminar sobre Ulises Estrella. Ya. He hecho muchas entrevistas, tengo muchos testimonios, pero lo que es la vida actualmente en la Cinemateca, estoy digitalizando el material de Umatic, ¿no? Porque ustedes saben, esos materiales, todo lo analógico, si uno no los preserva ya digitalmente, la cinta tiene una vida útil de unos 30 años, ya son más de 30 años, muchas cintas están ya remordidas, bueno, pero lo interesante es que he encontrado un material sobre Ulises único. O sea, mucha gente que no lo conoció o que lo conoció parcialmente, digamos, o Ulises también tenía muchos enemigos, ¿no? En el sentido de que no lo querían y todo eso. Pero realmente cada vez que encuentro estos materiales sobre Ulises, me doy cuenta que tenía una dimensión eh, de otro mundo. O sea, él no solo recopiló en el archivo de la Cinemateca, por ejemplo, películas ecuatorianas o documentales que se hizo. Él recopiló material científico. Me encuentro con una entrevista que hizo Ulises al doctor Augusto Bonilla, que es el primer traumatólogo en el Ecuador que comenzó a hacer operaciones de cadera y filmó en 16 milímetros estas operaciones de cadera en los años 50, imagínense. Entonces, ese material recopiló Ulises y hay en la Cinemateca. O sea, a veces uno no sabe ni todo el bagaje, todas las cosas que hay ahí, ¿no? Y así por el estilo, o sea, me encuentro cosas que mucha gente le criticaba que era muy celoso, de que no compartía el archivo. Y mentira, o sea, desde los años 90 él viene planteando la consulta pública, que después otra funcionaria, Vilma Grande, dijo que es un trabajo de ella, que lo sacó. Ella de pronto sí, lo puso en práctica, pero Ulises desde los años 90 ya hablaba de la consulta pública, de que esos materiales estén al servicio de la gente. Y yo que me formé con él, puedo decir que él no era egoísta con el material, al contrario, él prestaba las películas, las difundía, él pedía, hacía gestiones en las embajadas y se hacía un trabajo de difusión bien interesante. Entonces,
otro ahí sí, de los emprendimientos que es más personal, es ese documental que lo sigo trabajando de Ulises, ¿no? Que espero también ya con todo esto que voy recopilando algún rato ya sacar. Guido, creo que nos querías decir algo, por favor. Sí, Carlitos, qué coincidencia tan maravillosa lo que acabas de comentar. En los primeros años que tuve cuando me dediqué un poco al video, porque me gradué en la parte de comunicación en televisión, tuve la casualidad de grabar un cambio de cadera con el doctor Bonilla en el IES. Y me llevó, y en esa época teníamos una cámara de un amigo, una Beta Movie, ya te imaginas el cajoncito que era de las Beta Movie. Y para poder grabar esa operación, me acuerdo que me tocó permanecer encima de una mesa. Me subí en una mesa al lado del quirófano y esa operación duró como 6 horas. Yo era asustado porque me daba ganas hasta de ir al baño y todo. Y el doctor Bonilla, que era, con todo respeto, yo lo veía, era un viejito médico que cortaba, pues cortaba el hueso para cambiar la cabeza del fémur. Y era impresionante la sangría que se veía y yo era asustado viendo una cosa tan terrible. Y la tuvimos que grabar y una experiencia terrible. Hablando de Ulises Estrella, cuando mi esposa, mi finada esposa, trabajó en Radio Quito, Alexandra Araujo Pino, hicimos un reportaje para la radio Quito, hicimos con Ulises Estrella en el parquecito contiguo a la Casa de la Cultura, donde queda ¿cómo es? Hay un teatro, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. El Teatro Prometeo. El Teatro Prometeo. Y ahí nos sentamos, me acuerdo, con el Ulises en una de las bancas frente al Parque del Ejido. Y Ulises nos contó una historia, la voy a buscar, la tengo, la entrevista de Ulises que le hizo mi finada esposa, y es una historia que cuenta de por qué apareció el grupo de los sánsicos, los poetas sánsicos, y contó su vida, nos contó la vida de él en aproximadamente un poco más de una hora, pero después la resumimos para poderla radializar. Y yo la tengo guardada, debe de estar aquí en mis discos duros y te la voy a compartir. Oye, Es fantástica, te agradecería, porque ya te digo, yo vengo trabajando fantástica. años lo del documental de Ulises, desde, Sí, desde que lamentablemente falleció, porque no sé si les conté alguna vez esa experiencia, yo me encontré con Ulises en diciembre, ujú, ¿no? Y le dije, oye Ulises, quiero terminar tu documental con nuevas cosas. Se emocionó mucho, me dijo, chévere, maravilloso, ¿no? Y creo que fue 23 o 24 de diciembre que ya le dio otro infarto, estaba solo sí, en su casa y falleció, ¿no? Lamentablemente. Entonces, tengo, como les digo, ese compromiso personal de terminar ese trabajo, sino que yo sí creo un poco en las causalidades, ¿no? O sea, yo algún rato dije, ya lo voy a terminar. Y desde hace unos 8 meses que estoy en este trabajo de digitalización en la Cinemateca. Y me he encontrado eso, maravillas de Ulises, ¿no? Entonces digo, por algo son las cosas de que, y fíjate lo que tú me cuentas ahora. sí. Entonces, esos materiales, eso, ¿no? Van a servir para algún rato hacer este trabajo y terminarlo bien. Gracias, Guido. Sí, te cuento que intentábamos hablar de cine, hablar sobre algo de las películas. Estaban en esa época recién apareciendo los cines modernos como son ahora. Y teníamos un segmento en el noticiero de Radio Quito que se llamaba En Cartelera. Y quien hacía la voz, vestía, digamos, el segmento, era Edison Vargas Acosta. Imagínate, entonces era una cosa fantástica con gente que amaba el periodismo, amaban la radio y lo que queríamos es contar así, contar historias, como ahora estoy queriendo hacer con este proyecto que con Anita Lucía estamos con muchas ganas de llevarlo adelante.
Chévere, Guido. Dejemos historias. Sí. Oye, ahora que mencionas eso, algo que no se ha hecho y que es maravilloso, bueno, se han hecho libros, he visto publicaciones, pero la historia de la Sí. radio en el Ecuador no se ha hecho y es maravilloso. Yo tengo igual Eh, entrevista, te comento, a Eduardo Terán, el papá de los Diablo Terán. los Diablos Terán, claro. Ese documental sí lo tengo, que contaba cómo hacían radio en esa época, las diferentes voces, las dramatizaciones que hacían. Entonces, No, también es eso, algo maravilloso para alguien que quiera contar ahora en video, en digital, esas historias, ¿no? Carlitos, no sé si sea indiscreto, pero la persona que está, Anita Lucía, mejor no le hagas hablar. Quisiera que ella mismo te diga. Y algún día yo le dije, hagamos algo sobre la historia de la radio acá en Tulcán. Y Radio Ondas Carchenses, que es una de las primeras emisoras que hay acá en el norte del país. Eh, ¿Qué te digo, Carlos? Anita tiene un museo ahí en la radio, en donde tiene la oficina, tiene un museo de la radio. Cuéntale tú, Ani, no quiero ser imprudente, tal vez tú no lo quieras decir, pero Carlos, tú tendrías que venir a trabajar en eso porque hay mucha historia. La historia uno de los primeros radiodifusores de acá del Carchi es el papá de Ana Lucía, don Fausto Almeida, una persona que ha dejado huella por mucho tiempo y dejemos que ella te converse, mejor no digo. Sí, lo escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, Guido. Te agradezco mucho, pues, bueno, ya lo dijiste. Bueno, sí, este medio de comunicación lo tenemos, pues ya cumplimos 71 años de estar al aire. Mi papá fue uno de los precursores, los primeros en tener este medio. Y la historia es muy larga que contar. Claro. Le cuento, Carlitos, que hay ya personas que están haciendo esto en Quito, ¿sí? No recuerdo el link, no recuerdo, pero ya lo están haciendo. Ya nos pidieron inclusive unos datos, pero solamente datos biográficos. Sí, alguna vez yo le comentaba a Guido, pues él tenía esta idea de hacer la historia de las radios aquí en Tulcán, pero pues lo dijo en un tiempo que yo estaba muy todavía sin superar el fallecimiento de mi señor padre. Entonces para mí sí era muy difícil, muy duro hacer esto porque esas cosas me llenan tanto de emoción, de nostalgia y todo que de pronto me iban lágrimas, pero no, ahora ya estoy más fuertecita y en verdad muchas gracias porque usted me está haciendo acuerdo, es una buena opción, es una buena opción. Entonces sí de pronto se podría hacer. Ya ve otro emprendimiento que podemos Bárbaro, si es que hacer, siquiera ¿no? de la vida de mi papá, una película, no. Claro, no, Eso ya es una locura. no, pues vea, es un emprendimiento. Ahí hasta me comprometo a darles una mano. Sí. Gracias. Una anécdota, Carlitos, una anécdota que es impactante de cómo comienza la radio acá en Tulcán y en el Carchi. Don Fausto Almeida, papá de Anita Lucía, comenzó a transmitir desde un poste en un mercado donde vendían papas y carbón con un parlante, imagínate. Así era como comenzó a transmitir la radio Ondas Carchenses. Entonces no había todavía la señal radial, toda esa cosa, y comenzó así. Y el señor tenía, imagínate, físicamente que colgar las líneas de teléfono para poder transmitir en los postes de Tulcán. Y andaba cargado la escalera. Se subía y era un hombre que pasaba trepado en los postes porque tenía que transmitir. Y bueno, y en cada esquina de la plaza principal tuvo que poner su línea de conexión para que la radio pueda transmitir. Entonces eso es titánico, es más o menos como lo que tú contabas de haber estado dando trabajo de cine en los barrios, en la parte rural. Acá era igual, acá en la ciudad era igual, entonces eso es titánico. Y el museo que tiene la Anita Lucía es grande, todos los microfonía, todos los aparatos antiguos, los famosos tubos de las radios emisoras, de los transmisores, todo tiene guardado. Es un museo hermoso.
bienvenido para Tulcán, Carlitos. Véngase para que vea lo que hay y de cada cosa se puede hacer una historia. Eso nomás. Gracias, Guido. Fíjate, yo desde hace algunos años estoy trabajando también en el tema de la memoria, porque creo que es, o sea, Ecuador, bueno, no solo Ecuador, sino América Latina y con toda la globalización, hace que cada vez perdamos más la memoria, perdamos nuestro pasado, perdamos nuestras raíces, perdamos nuestra identidad, ¿no? Y entonces esa lucha que yo la vengo haciendo desde hace años, desde que un poco ingresé a la Casa de la Cultura, me di cuenta que el trabajo de la memoria es fundamental. Y he estado trabajando en eso, o sea, entrevistando a gente, sacando materiales, ¿no? Entonces, me parece fundamental el trabajo de la memoria. Algún rato, si pueden ver el trabajo de Santiago Carcelén que le hice, un amigo cineasta, está subido en mi YouTube, ahí pueden revisarlo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese trabajo? Santiago Carcelén, tú le buscas ahí en el YouTube un documental Santiago Carcelén, fue el último trabajo que hice, que es justamente eso, ¿no? Que Santiago Carcelén fue un compañero cineasta que se murió y eso, ¿no? Y inclusive su obra andaba dispersa. Yo trabajé en el primer... yo estaba estudiando en Cuba y regresamos con Diego Falconi, hicimos La Casa de Bernarda Alba. Es una primera ficción que hizo Santiago Carcelén, y ponte ese material no hay. No tiene la Cinemateca, he tratado de buscar, desaparecido ese material. Ese material fue rodada en la mitad del mundo. Así es, así es. Sí. Yo estuve ahí, sí. Era el más jovencito del grupo cuando se hizo La Casa de Bernarda Alba. Claro, yo hice el sonido de eso y ya te digo, y no hay ese material. Entonces, a partir de eso, le hice el documental a Santiago, que falleció, como un homenaje también, ¿no? A eso. Y el trabajo de la memoria es fundamental. Yo creo que es una de las cosas que la gente, como nosotros, está vinculado al arte, a la cultura, debería trabajar. O sea, aquí la memoria es muy frágil. Tenemos tendencia a olvidarnos del pasado muy fácilmente. Y como se dice, quien no conoce su historia, quien no conoce su pasado, tiende a repetir las cosas, ¿no? Eso también es parte del subdesarrollo, ¿no? Uno no entiende cómo sociedades como Alemania, como Japón, después de tener una guerra tan cruel y de haber sido destruida toda su economía y todo, vuelven a surgir. Y es por eso, porque ellos se basan sobre lo que tienen, sobre lo que fueron, ¿no? Y no esta mentalidad del borre y va de nuevo. Aquí viene una nueva administración y todo lo anterior no vale. Y se comienza a construir todo desde cero. Y ese es el problema del subdesarrollo, es el problema de esa mentalidad que tenemos subdesarrollada. No es tanto que no tenemos recursos, es un problema de mentalidad, de cómo hacemos las cosas. No nos asentamos sobre lo bueno que se hizo, sino que todo lo anterior no vale la pena, es borre y va de nuevo. Cuando aprendamos a cambiar la mentalidad, por eso es importante trabajar con los niños y con los jóvenes. Es importante cambiar la mentalidad en nuestro país de cómo somos, ¿no? Y el trabajo, en ese sentido, el trabajo artístico, el trabajo cultural, cumple una función muy valedera, ¿no? Y como repito, el trabajo de la memoria es algo que debemos trabajarlos todos. Por eso, por ejemplo, esos emprendimientos hay que hacerlo. La gente, lo que tú decías, la gente de Tulcán como que no tiene referentes y no sabe, por ejemplo, eso, de gente valiosa, cómo hicieron los emprendimientos, cómo surgió, ¿entiendes? Es importante rescatar eso, es importante documentar, graficar, filmar eso, que la gente sepa, ¿no? Cómo se hizo. Entonces, ahí tienen un buen emprendimiento, fíjense, ¿no? Y ya les digo, yo gustoso de colaborarlos en lo que puedo.
Ceci, guionista, y puede escribir las historias. Entonces, eso, ser un equipo de trabajo. Gracias, Carlitos, gracias. Busque la plata, Carlitos, y lo traemos de una. Como decía mi abogado, por plata no vamos a discutir porque no hay. Sí, no hay. Y qué pena que no esté Carlos Enrique Concha, ¿no? Porque él decía algo muy importante, ¿no? Que igual los emprendimientos muchas veces no se arrancan con plata, se arrancan justamente con buenos proyectos, y es así. O sea, un buen proyecto consigue la plata. No es al revés, no hay que conseguir la plata para comenzar a hacer, no. Hay que comenzar a hacer el proyecto. Y el proyecto es el que te va a generar, ¿no? Entonces, igual hay que saberlo cómo enfocar. Por ejemplo, las mismas autoridades de Tulcán, el Consejo Provincial, el municipio puede apoyar esos proyectos porque es un proyecto que rescata la identidad, rescata muchas cosas, hacer un trabajo es. Y inclusive eso, empresas, ¿no? Ustedes que tienen la cuestión de frontera, inclusive a Colombia se puede buscar apoyo, financiamiento para hacer eso. Entonces, eso, trabajen como un poco hemos venido haciendo, hagan de eso también un emprendimiento, trabajen como proyecto y van a ver que va a surgir. Bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario, aporte. Si no, como ya veo que hemos quedado tan pocos la última clase, bueno, algunos compañeros me escribieron que tenían otros compromisos. Ramiro Bonilla se disculpó temprano, me dijo que tenía otra cosa. Esta compañera Jamie también de Guayaquil, de Durán, me dijo que no podía estar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hemos, creo que concluido, terminado bien esta etapa, vamos a seguir. Yo lo que espero es que sus emprendimientos se puedan cristalizar, se puedan realizar. Depende mucho de ustedes, o sea, los sueños son alcanzables, son plausibles, se los puede realizar. Yo parto de mi experiencia personal. Yo, como se dice, no tengo dónde caerme muerto, pero siempre sacaba adelante mis proyectos, ¿no? Y confío en eso. Yo, como les decía a mis estudiantes en la Universidad de Cine, les decía, ¿qué es lo importante para hacer un proyecto? ¿No? Y ellos decían, la plata, típico, el dinero, y no es así. No es así. Lo que es importante para sacar adelante un proyecto es las ganas, la voluntad de hacerlo. Y eso es lo más importante. Si ustedes tienen ganas, tienen la voluntad de hacerlo, van a ver que salen los proyectos, que lo podemos hacer. Bien, si no hay más preguntas, más comentarios, creo que podríamos quedar hasta ahí. Agradecerles su participación. Yo creo que he sido el que más he aprendido de este taller, ¿no? No sé si quieren decir algunas palabras finales. Nos queda, creo que unos 10 minutos antes de concluir esta etapa y terminaríamos ya con este bloque. El día lunes espero que me manden esos videos. Yo armaría igual una secuencia, lo subiría igual al YouTube para que lo podamos revisar entre todos. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Vladimir, sí, te escuchamos. Sí, agradecerle, Carlitos, por esta oportunidad, este aprendizaje, pues, y igual a todos los compañeros por el aporte, ¿no? Y siempre, pues, es fundamental tener este tipo de, primero que de talleres, y más aún gratuitos, que es uno, realmente esto es muy, muy difícil de poder nuevamente conseguirlos, ¿no? Y sé, Carlitos, que todo parte de su voluntad y, bueno, de sus ganas y su esfuerzo por, pues, proporcionarnos las herramientas, ¿no? Proporcionarnos de una u otra forma, darnos una mano
para avanzar en este mundo, en este camino que es el arte y pues masificarlo y darlo a conocer, ¿no? Y de corazón, muchas gracias, Carlitos, por todas las enseñanzas, gracias a todos los compañeros, pues y esperemos seguir continuando juntos, caminando, pues y que nuestros proyectos se hagan realidad. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Vladimir. Igual lo que necesite en su proyecto, estamos a las órdenes para apoyarle, para que salga adelante, para que se pueda cristalizar. Antes de olvidarme, por favor, prendan sus cámaras para tomarnos la famosa foto de registro, que después no nos creen que hemos estado en clases. Yo como siempre me peleaba de las clases, entonces les entiendo. Brian, por favor, si puede prender su cámara para hacer el último registro de que sí hemos estado en clases. Brian, no sé si me escucha, puede prender su cámara, por favor. Creo que se ha ido el compañero. Bueno, voy a hacer... Debe de estar cosechando los ovos. Bien. Listo, compañeros, ya tomé la foto, el registro. No sé si alguien más quiere decir algo, las últimas palabras de este taller. Solamente agradecerte, Carlos, y ahí seguimos adelante. Gracias, Ceci. Gracias también a ti por todos tus aportes. Bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias también, Carlitos, de Gracias, mi parte, Carlos. muchas gracias. Este Por taller ha favor, sido necesito excelente, que haga me gustó mucho. una actualización dentro de unos meses, por favor. No, sabes que sí, me he dado cuenta que hay mucho material, muchas cosas. Yo también estoy investigando, como les repito, yo soy honesto con ustedes. A mí me propusieron esto, yo tuve que investigar. Y me doy cuenta que es todo un mundo esto, ¿no? Por ejemplo, lo que me gustaría es comprometerle a Carlos Enrique Concha, que él como economista y como que de pronto organizar con él una segunda etapa o una cosa así, porque me parece muy interesante sus aportes, ¿no? Sí. Desde un punto de vista ya económico que necesitamos, ¿no? Esa empresarial nos ayudaría mucho en los proyectos. Entonces, creo que podríamos ir caminando también en ese sentido. Bien, no queda más sino que agradecerles, un buen fin de semana y no se olviden de las tareas, por favor. Esto del pitch y de la evaluación es importante. Si no, no me pagan. No. Agradecerles a ustedes también y una buena noche con todos. Chao, chao. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias por todo. Chao, un abrazo. Un placer, un gusto. Un abrazote. Chao, chao.